Para cuando termina El prisionero de Azkaban, ya nos llevaron a creer que Sirius Black es inocente de los crímenes de los que se le acusa. Para quienes tengan un poco borrosos los detalles, Sirius no era un fugitivo cualquiera. Era el padrino de Harry, miembro de la Orden del Fénix y alguna vez el amigo más cercano del padre de Harry, James Potter. Y conforme nos acercamos al final del libro y la película, finalmente se revela que el verdadero traidor fue Peter Pettigrew, no Sirius. Fue Pettigrew quien entregó a James y Lily a Voldemort. Pettigrew fingió su propia muerte, y fue Pettigrew quien culpó a Sirius por el asesinato de 12 muggles a plena luz del día. Antes de que nosotros como lectores o Harry descubramos la verdad, la versión de Sirius que nos dieron era la de un hombre peligroso, medio loco y fugitivo de la ley, el primero en escapar de Azkaban, un hombre que se creía había asesinado a 13 personas con una sola maldición, alguien cuyo nombre podía asustar a la población del mundo mágico. Después de estas revelaciones de la inocencia de Sirius, la relación de Harry con Sirius se desarrolla casi de la noche a la mañana. Yo diría un poco demasiado rápido. En cuestión de páginas, Sirius pasa de el hombre que traicionó a mis padres a el padrino que nunca tuve y la persona con la que estoy dispuesto a mudarme dejando atrás a los Dursley. Y todo eso muy rápido, aunque sabemos que no hubiera podido hacerlo. Pero esta es la pregunta. Si Sirius en verdad era inocente, ¿por qué no actuó como tal? ¿Por qué muchas de sus decisiones, desde el momento en el que fue arrestado hasta su escape y regreso, parecen confirmar la imagen de un hombre inestable y peligroso? Merodeó en su forma de animago en la oscuridad de la noche, destruyó retratos en Hogwarts y, principalmente, se veía totalmente loco en la fotografía que le tomaron para Azkaban, la misma imagen que fluyó por el mundo mágico después de que se escapó. El canon más o menos explica esto, pero no me convencen por completo las respuestas. Así que, veamos. Bienvenidos a Harry Potter Theory Español. Para comenzar, quiero echar un vistazo a las veces en las que Sirius actúa como un hombre culpable. La primera, y quizá la más importante, es su fotografía de Azkaban. Cuando vemos esta imagen en El prisionero de Azkaban, no es solo una fotografía, es propaganda. Es la parte visual que el Ministerio y el Diario del Profeta embarran por todos lados para sembrar la idea de que Sirius Black es peligroso, inestable y capaz de asesinar. Su cabello es largo y está completamente desarreglado. Su rostro parece casi esquelético por pasar 12 años con los dementores. Pero lo que más llama la atención son sus ojos. Ven hacia la imagen con una intensidad que solo puede interpretarse como locura. Tampoco le ayuda mucho que, además de todo esto, esté riendo de manera maníaca. Sé que todos procesan emociones de manera distinta, y de verdad tenía muchas cosas que debía procesar, pero a nivel personal, no estoy seguro de que un hombre inocente querría proyectar este tipo de imagen al mundo. Piénsenlo. Reírse así podía ser percibido como algo muy inapropiado y una respuesta extraña a todo lo que pasó. Sirius era listo, seguro debió haber pensado en cómo podrían percibirlo. Aprecio que en ese momento no estaba pensando en cómo lo verían o qué giro le daría la prensa, pero esa risa de parte de él no nos comunica la idea de que alguien se está quebrando, sino que nos da una imagen de una persona genuinamente loca que ha perdido la cabeza y que es más que capaz de cometer asesinatos. Sus expresiones y conductas también me recuerdan a cuando Barty Crouch Jr. quedó expuesto y enviado a juicio después de la Primera Guerra Mágica. Barty Crouch Jr. estaba tan loco como se puede estar, y él sí era culpable. Apuesto a que el Diario del Profeta debió haber armado un festín con todo lo de ese día. Y antes de que mencionen que esto fue algo de las películas, eso no es completamente cierto. No se está riendo durante la imagen, pero sí se ríe cuando lo atrapan en la escena del crimen. «No sabes de lo que hablas, Hagrid», dijo Fudge. «Nadie, salvo los magos entrenados por el Departamento de Seguridad Mágica, hubieran tenido una oportunidad contra Black cuando lo arrinconaron. Yo trabajaba en el Departamento de Catástrofes Mágicas en ese momento. Fui uno de los primeros en el lugar después de que Black mató a todas esas personas. Nunca lo olvidaré. Aún sueño sobre ello algunas veces. Un cráter en el medio de la calle, tan profundo que había roto las tuberías. Cuerpos por todos lados, muggles gritando. Black estaba ahí de pie riendo, y lo que quedaba de Pettigrew frente a él, túnicas manchadas de sangre y unos pocos fragmentos. En la novela, el póster de Sirius lo describe como alguien con el rostro demacrado y ojos llenos de locura. Si combinamos eso con la risa, tenemos una imagen más o menos similar. La única diferencia es que la película lo llevó hasta el límite. De todas formas,
no es algo bueno para la imagen. En defensa de Sirius también debo decir que quien lo vio riéndose en la escena fue Fudge, quien tampoco es la persona más creíble. Fudge también mencionó en su momento que era subsecretario en un departamento no tan grande del ministerio. Es posible que haya agregado sus detalles a la historia, que fuera más dramática que lo que realmente fue, para llevarse mayor crédito por haber estado ahí. Ya sea que eso haya sido verdad o simplemente puro teatro, eso alimentó una gran narrativa. Sirius Black era un hombre violento e inestable que no se detendría ante nada para conseguir lo que quería. Eso me lleva al mejor ejemplo de esta imagen, la noche en la que acuchilló el retrato de la Dama Gorda. Si Sirius no era un mago malo, ¿por qué haría esto? Para Harry y otros, esto era una prueba más de que era culpable de lo que el ministerio lo acusaba. Al dañar el retrato, el cual custodiaba la entrada a la sala común de Gryffindor, Sirius envió a todo el cuerpo estudiantil, especialmente a Harry, a una situación de pánico. Incluso la Dama Gorda lo describió como alguien terriblemente desesperado, y en ese momento así se veía. Sirius tenía talento para verse culpable en el momento equivocado, y se estaba convirtiendo en un patrón. Un montón de cosas que no le hacían ningún favor. Además, aparecía repetidamente en su forma de animago. Más adelante descubrimos más sobre Sirius y su forma de animago. Ya no es algo tan ominoso. Se transforma en un bello perro negro. Pero, en los primeros días antes de que supiéramos la verdad, esta imagen tenía un mayor peso. Para la población mágica, el Grim era una profecía de muerte. Para los estudiantes, esta oscura forma que aparecía en los límites del bosque prohibido era algo terrorífico. Lo observaron también viendo a Harry jugar Quidditch y también acercándose al castillo en la oscuridad de la noche. Harry se puso la saeta de fuego en el hombro y él y Ron se alejaron del estadio. Hablaron de los fluidos movimientos de la escoba, su aceleración fenomenal y su gran habilidad para girar. Iban a medio camino hacia el castillo cuando Harry miró hacia la izquierda y vio algo que le congeló el corazón, un par de ojos brillando en la oscuridad. Y así emergió, un gigante perro negro que se movía a través del césped. Crookshanks iba junto a él. Harry miró. ¿Qué significaría esto? Si Crookshanks podía ver al perro también, ¿cómo podría ser una profecía de la muerte de Harry? «Ron», dijo Harry. «Ron, despierta». Ahora ya deben tener una buena idea de a qué me refiero. Sirius, de muchas formas, no se estaba haciendo ningún favor para dar la imagen de que era inocente. Pero hay algunas explicaciones para todo esto. En cuanto al incidente con la Dama Gorda, la verdad es que Sirius estaba cazando a Peter Pettigrew y el retrato se puso en el camino. Aún con la sangre hirviendo por la traición de Peter contra James, Lily y él mismo, y habiendo superado una década en Azkaban bajo el tormento de los dementores, Sirius no estaba en su mejor estado mental. Agreguemos el hecho de que pasó muchos de esos años en su forma de animago para protegerse de los efectos de los dementores. Es fácil ver cómo pudo haber quedado, digamos, algo feroz. Era Gryffindor. Sirius sabía que la entrada estaba oculta detrás del retrato, pero ya no era un estudiante, así que no tenía la contraseña. Creía que Peter se ocultaba en su forma de rata en la parte de adentro. Ya había sido consumido por años de ira y frustración. Sirius probablemente se quebró y atacó el retrato para intentar entrar. No le hizo ningún favor a su imagen, pero no seamos tan duros con él, porque acababa de pasar 12 años en la prisión más infame del mundo mágico por un crimen que no cometió. La explicación del canon sobre por qué se reía en la escena del crimen, sin embargo, no es algo tan directo. Desafortunadamente, cuando Sirius fue atrapado por sus supuestos crímenes, él mismo selló su destino. En lugar de decir que era inocente, su primera reacción fue reírse. Con una pila de muggles muertos y el dedo índice de un amigo enfrente de él, Sirius pudo haber tomado la situación como algo muy serio, pero en momentos de extremo estrés es difícil predecir cómo reaccionaremos. La explicación común aquí es que Sirius no era capaz de procesar todo lo que acababa de pasar. En pocas palabras, se quebró. Los Potter estaban muertos, acababa de ver el asesinato de 12 muggles, su amigo de la juventud, Pettigrew, había cambiado de bando y desde ese momento tendría que vivir sabiendo que fue él quien hizo la recomendación de que Pettigrew fuera guardián del secreto. Sirius posiblemente era la razón principal por la que los Potter murieron. No podía procesar todo lo que acababa de pasar. Como Sirius y los Potter nunca revelaron a nadie el cambio del guardián del secreto, desde afuera se veía como que Sirius había dado la ubicación de los Potter a Voldemort y luego asesinado a un montón de muggles y matado a Pettigrew. Las cosas no pintaban bien para Sirius, y cuando Fudge llegó al lugar, a la escena del crimen y vio a Sirius reírse, se veía como un lunático asesino
que encajaba con los crímenes que se habían cometido. Pero por supuesto, la explicación del canon no es que Sirius estuviera loco, alguien con sed de sangre. Para nada estaba disfrutando de lo que había pasado. Se reía porque en ese momento, lo absurdo y lo poco alentador de la situación le llegó de golpe. Peter se le había escapado. Sus mejores amigos estaban muertos y ahora él estaba sobre las ruinas. Sirius sabía que nunca le creerían la verdad. Esa risa, en el contexto, no era felicidad. Era un punto de quiebre. Un momento en el que liberó toda la furia, la desesperación que llevaba dentro. Un colapso emocional. Si bien pudo haberse desafiante, la verdad es que era una expresión de desesperación pura. Sin embargo, para quienes lo veían, especialmente para quienes contaron la historia, se veía exactamente como una reacción pura de un hombre que acababa de cometer asesinatos y no lo lamentaba ni un poco. Antes de seguir más allá, quiero mencionar explícitamente que yo sí creo que Sirius Black era inocente y que la versión de los eventos que nos dieron los libros sí encaja con lo que sucedió. Sin embargo, hay algunos aspectos inusuales de esta conducta que quiero explorar. Debido a lo que sucedió, supongo que es fácil aceptar que había perdido el control de sus acciones. Pero si vemos a Sirius como un todo, eso no encaja. Y lo entiendo, todos nos quebramos en algún momento, pero creo que la fuerza mental de Sirius era mucho mayor que lo que nos muestran en estos momentos. En el mismo libro se revela que Sirius fue capaz de fortalecerse lo suficiente como para desafiar los efectos de los dementores en Azkaban. Y no es algo que debamos ignorar. Los dementores tienen el poder de quitarte toda memoria feliz que posees. Te dejan sin nada salvo tus peores momentos, y se repiten una y otra vez hasta que pierdas la voluntad de vivir. La mayoría de los prisioneros de Azkaban se volvieron locos o se perdieron en unos cuantos meses, pero Sirius duró 12 años, y no solo lo soportó, sino que mantuvo la claridad mental suficiente para poder escapar. Fue como si alguien hubiera encendido un fuego en mi cabeza y los dementores no pudieran destruirlo. No era una sensación feliz, era una obsesión, pero me daba fuerza, aclaró mi mente. Y explica que esta obsesión, aferrarse a su inocencia y su misión, lo ayudaron a mantener esa claridad mental. Para mí, esto revela la mentalidad de alguien decidido, de un buen sobreviviente, no de uno quebrado. Y en cuanto a la risa de Sirius, no estoy muy seguro. Quizá le damos más crédito del que merece, pero creo que todo esto vale la pena considerarlo. Y algo que es seguro para mí es que en el caso de Sirius, nadie tiene mayor culpa que Cornelius Fudge. Fue Fudge quien lo encontró en la escena del crimen, y fue Fudge quien contó la historia que llevó a Sirius a Azkaban, sin juicio, sin preguntas ni nada. Y Fudge no era una persona de las mejores que hay, digamos. Yo apostaría muchísimos galeones a que adornó la historia de Sirius para que sirvieran a sus propios fines. Se pintó como el capaz subsecretario que aprendió al criminal más peligroso del ministerio. Para un hombre con ambiciones políticas como las de Fudge, Sirius Black era la víctima perfecta. Alguien que ya estaba sembrado para ser un villano y que podía cambiarse su historia de manera dramática. Cada cambio haría ver a Fudge como alguien competente y decisivo. La verdad es que Sirius nunca tuvo una oportunidad para defenderse, y eso era algo muy conveniente para su propia carrera. Eso es lo que opino al respecto. ¿Ustedes qué piensan? ¿Por qué la conducta de Sirius no coincide siempre con la de un hombre inocente? ¿Fudge en verdad cambió los eventos de esa noche para enaltecerse a sí mismo? Díganlo en los comentarios. Y hasta la próxima, recuerden, la magia florece solo en almas únicas.